Una mañana de domingo, parcialmente nublado, donde cada tanto se veían unos rayos del sol, el barrio residencial del pueblo se vio invadido por un hilo de algodón que atravesaba de lado a lado las calles, zigzagueaba de arriba abajo y de izquierda a derecha las veredas. El hilo pasaba por todas partes: picaportes, cesto de basuras, patente de los autos, las bombillas de los mates que algunas viejas dejaron olvidados en los dinteles de unas ventanas, por los rayos de una bici, e incluso rodeaban a un gato que dormía en un techo negro que era calentado muy suave por lo que veíamos del sol. Los brackets de una niña que recién había salido a comprar pan para el desayuno también estaban siendo invadidos por el hilo. Hacían una espiral entre el alambre y las piezas dentales. Tensionaban y traían hacia la calle a la niña, que hubiera sido atropellada si no fuese porque parte del hilo se hizo estambre en las ruedas del primer auto que venía directo hacia ella, y ese auto atajó a otros autos. Algunos globos también habían sido amarrados con ese hilo, pongamos que unos 30, no más. Ese racimo de globos adornaban horriblemente el frente del kiosco que recién había sido estrenado, por alguien que jamás quiso ser kiosquero. El dueño del kiosco quería ser empresario, estar rodeado de gente que le pida favores, tener un montón de llamadas sin contestar adrede. Pero no, ya era el primer día y tenía 5 vecinos que le vinieron a pedir fiado. El hilo entraba también en ese kiosco, rodeaba unas góndolas pequeñas, pero llenas de galletas tan atestadas de azúcar como de hilo. Hilo que atravesó de lado a lado el kiosco, se metía en las heladeras y llegó a coquetear y abrazarse muy fuertes con las gruesas sogas de una bocha de mortadela. El hilo rodeaba las sogas, le envidiaba su grosor y su tinte marrón, ese color que los hace propensos a decorar un día un bar que quiera ser alternativo, como un bodegón, por ejemplo, que pareciera que todo se acomodó porque sí, porque lo tiraron ahí y quedó. Pero el blanco hilo sabe, y siempre supo, que su color desentona en la noche. Sin embargo, la longitud de sí mismo lo mantenía seguro. El hilo sabe que ser transversal tarde o temprano le iba a jugar a favor. El kiosco tenía un pequeño ventiluz en el baño, y por ahí se iba el hilo, no sin antes rodear todas las griferías, y de ahí al poste más cercano. En el poste, el hilo cubrió, como una abuela arquetípica que teje, a la cantidad de cables que se amontonaban en un nodo. Se tejió a sí mismo como una red, creó una trama, unos fractales, dejó que el sol lo atraviese y así les regaló a los vecinos un espectáculo de sombras. Los hilos detestaban a los cables, a esas líneas inertes, sobrias, tan tóxicas en su composición química como en lo que transmiten. Grandes errores de comunicación, malos entendidos, demasiada información, poca información, mucha interferencia, muchos intermediarios, pocos timbres de voz. El hilo se sabe a sí mismo fiel, porque con 2 vasitos de cartón el mensaje es bien claro, casi como hablarle al oído de alguien que se quiere. El hilo se sabe vegetal, sustentable e inocuo. Los vecinos veían al hilo como un acto de providencia, algo lindo, algo que hacía que el barrio suba su estatus y ahora sea parte de la obra de algún tipo que se levantó con una iniciativa y muchos rollos de hilo. Los vecinos salieron todos con sus cámaras de fotos. Hicieron fotos familiares, individuales, sacaban planos detalle, retrataron a la niña en los brackets, sacaban fotos a las sombras del hilo. Pero ninguna foto fue subida a internet, porque el hilo también había forrado la antena del barrio y la dejó inactiva. Descubrieron los vecinos esa mañana las propiedades aislantes del algodón. Los vecinos tenían sentimientos encontrados. Les gustaba lo que veían, pero no tenían internet. Trataban de saber si se trataba de algún tipo de intervención del ayuntamiento. Se preguntaban si el hilo, al cual todavía no le encontraron ni el inicio ni el fin, seguía a otros barrios. Los vecinos pacatos temían que algo de su barrio esté en contacto con los suburbios. Un vecino gringo, con rosácea, gordo y asmático, llegó corriendo y llegó a decir entre respiraciones fuertes: El hilo, el hilo, el hilo también está en lugares horribles. El gringo lo llevó a los vecinos hasta una esquina, la de Larraona y Bustamante. Apuntó en diagonal. El hilo rodeó,
también una garita de colectivos, donde dormían 2 lincheras con resaca y meados. Los encerró y les dio calor, los aisló del viento. Se hizo almohada de hilos, se hizo frazada y los tapó. El hilo sabe que a veces es la única escapatoria. Los vecinos se sentían Tedeo, sin saber que eran minos. El gringo intentó cortar los hilos de la garita con una navaja, pero cuanto más cortaba, más hilos parecían entramarse. Los otros vecinos pasaron sus dedos entre los hilos y los abrieron como una persiana americana. Pudieron ver a los lincheras dormir como bebés, como si fuera un pesebre moderno. Les pareció un insulto. Llamaron al cura del barrio, pero no había señal. El hilo se estaba fundiendo en una sola pieza con la antena, con una pasta blanca de celulosa que corroía el acero. Lo fueron a buscar a la iglesia y no estaba. Recorrieron cada habitación, cada baño, cada confesionario, y nada. Hasta que vieron en lo alto, en la gran cruz, al cura envuelto como una mosca que cae en la telaraña, hecho un capullo, amordazado, atado al Cristo de madera, como un paracaidista novato y su instructor detrás. El cura se movía poco, con pequeños espasmos para respirar. Parecía que llevaba horas ahí. Cuando los vecinos se disponían a bajar al cura, un grito estridente se oyó desde la plaza. Con el mismo modus operandi, la directora del colegio privado que había en el barrio había sido izado en lo alto de un mástil. 132 kilos habían sido elevados junto a la bandera del ayuntamiento. No habían terminado de resolver los 2 problemas de esos capullos de hilo que por la calle principal aparece una topadora, aparentemente sin que nadie la maneje, acelerada muy lentamente, que en la pala traía, como en una cuna, al jefe del ayuntamiento, también hecho un capullo. El gringo, el que más detestaba que se amordase a un cura y se cuide en linchera, bajó al jefe del ayuntamiento de la pala, desató los hilos que manejaban la topadora, levantó la pala con los dientes mirando al cielo y empezó a cortar los hilos y cables, sin distinguir qué rompía o qué estropeaba. En medio del desfile de cólera, casi corta un cable de alta tensión, pero una madeja de hilos se formó en la transmisión de la máquina y lo paró en seco. El gringo estrelló su rosa cara contra el vidrio recto de la topadora. Entonces apareció el hilo, como no lo habían visto antes, saliendo de todas las hendiduras posibles. Se habían dado cuenta, los vecinos, que no había una sola punta del ovillo, que tal vez eran muchos, o que quizás no existía ningún ovillo. La punta de los hilos se fueron tejiendo y envolviendo al gringo. Lo sacaron del parabrisas y lo sentaron en los mandos. Los vecinos no podían creer la ductilidad del hilo. Se movía como el mercurio, así de ágil, así de tóxico. Los vecinos corrieron en todas direcciones para escapar del barrio, en auto, a pie, en las pocas bicicletas que todavía no tenían hilos en sus ruedas. Pero al llegar al perímetro del barrio, el hilo había formado un muro que se empezó a mezclar con el lodo de las calles de los barrios pobres de alrededor, y ya estaba fraguando. El cielo se cubrió de blanco, caían pedazos de hilos que no aguantaban la tensión de la trama que se estaba formando entre los techos, los postes y el alumbrado público. Una vez armada la tapa de arriba, el barrio se transformó en una caja. Solo faltaba que el sol empiece a calentarla, para que haga las veces de un horno de campaña. Y parece que está despejando.